Buenos días para todos. Les damos la bienvenida a nuestra sensibilización sobre la elaboración de las proyecciones financieras, para lo cual hemos invitado hoy a los economistas, contadores, administradores de empresas y todo el personal clave de las cooperativas de ahorro y crédito multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito vigiladas por esta superintendencia. Estamos conectados a través de nuestra plataforma virtual y espero que todos hayan ingresado al enlace del video instructivo de cómo navegar en esta plataforma. Al ingresar, ustedes encontraron en el menú 3 ítems principales: el video instructivo, elige tu evento y conexión CES. En conexión CES, ustedes encuentran videos de interés relacionados con la misionalidad de nuestra entidad. En elige tu evento, ustedes ingresaron a nuestra sensibilización sobre la elaboración de proyecciones financieras del día de hoy con las cooperativas de ahorro y crédito. Nuestra agenda del día también se encuentra ahí en la plataforma. Comienza con la intervención de William Segundo Barreto, que es ingeniero de sistemas de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas de la Superintendencia, quien nos hablará sobre la operatividad del sistema de información, el sistema nuevo de información. Posteriormente tendremos una socialización sobre el diligenciamiento del formato presentación de proyecciones financieras a cargo de Germán Triana Rivas, profesional especializado de la Delegatura de la Actividad Financiera del Cooperativismo. Y una vez haya terminado su intervención, el doctor Germán, habrá una sesión de preguntas y respuestas, ¿cierto? Para ustedes poder realizar una pregunta, al lado derecho de la plataforma encuentran un icono de interrogación y ustedes, al acceder ahí, encuentran el chat y deben formular sus preguntas por escrito. Si ustedes desean tener de pronto la presentación del doctor Germán, donde está el Excel con el formato de las proyecciones financieras, también lo encuentran al lado izquierdo de la plataforma en un ítem que se llama Memorias. Esta sensibilización está siendo grabada y posteriormente va a ser cargada también en ese módulo de Memorias. Al lado izquierdo encuentran también, para que ustedes, por favor, al finalizar la sesión, diligencien la encuesta de satisfacción y recibirán también un certificado de asistencia. Iniciamos entonces con la presentación operatividad del nuevo sistema de información a cargo de William Segundo Barreto Barrios, ingeniero de sistemas, especialista y en primer año de maestría en gestión de proyectos. Tiene una experiencia de más de 13 años en coordinación y gerencia de proyectos logísticos, de tecnología, registro de información y temas estadísticos relacionados con el sector público. Ha trabajado en el DANE, Agencia Nacional de Tierras, FAO Colombia, y actualmente se desempeña como profesional especializado de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas de Supersolidaria. Bienvenido, ingeniero William Barreto. Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a iniciar este proyecto o esta presentación, pues mostrándoles un poco qué se hizo, la operatividad del sistema. Sé que han tenido muchos problemas con el tema de las contraseñas y los usuarios. Para eso les doy mi correo de una vez para que lo solucionemos hoy mismo. El objetivo es que ustedes nos envíen o me envíen
el código de la entidad, el problema que están teniendo, y si es un cambio de correo, me escriban el correo del representante legal o del gerente, el cual va a administrar la cuenta de proyecciones financieras. Esto se hizo bajo 3 bases. La base de calidad, seguridad y confiabilidad, para que ustedes pudieran hacer el ingreso, que nosotros tuviéramos un contacto directo con ustedes, y es la base para el desarrollo del nuevo proyecto que se avecina de balance social y el nuevo capturador. Entonces, para la creación de usuarios, tengan en cuenta, se creó con los correos que existían en nuestras bases de datos. Ahí tuvimos problemas porque algunos correos no existen. Me tocó solucionar vía correo electrónico. Tocó solucionar pues algunos, pero el objetivo es que hoy mismo quede solucionado ese problema. Entonces, ya escribo por el chat a cuál correo deben enviar hoy mismo, colocan el asunto proyecciones financieras y wbarreto@supersolidaria.gov.co, y hoy mismo le damos solución. Punto a tener en cuenta: utilicemos la contraseña numérica. ¿Por qué? Porque estamos teniendo problemas con algunas contraseñas, donde le ponen caracteres especiales y bueno, el sistema ahora mismo es una nueva arquitectura, es una iniciativa del superintendente para arrancar con esos grandes proyectos que les acabo de nombrar. Balance social, pues no ha salido la circular, pero ya estamos trabajando en el desarrollo. Va a ser un módulo web que va a tener la misma política de ahora, que es su autenticación, su inicio de sesión, y eso nos va a garantizar que las entidades que envían la información sean evidentemente las 180 cooperativas. Y va a ser el arranque también, no les hablo de fecha, para el nuevo capturador, que es un proyecto que también está encabezando el señor superintendente, para que tengamos de manera ágil la información y podamos incursionar en validaciones, y que ustedes tengan también su inicio de sesión y nosotros podamos proporcionarles a ustedes o devolverles de alguna manera información para su autogestión. Yo sé que la mayoría de preguntas van a ser que no he podido ingresar. Existen unas cooperativas que evidentemente ya miramos en nuestra base de datos, no han podido ingresar, otras que han podido ingresar pero perdieron la contraseña, otras que ingresan. Otro punto a tener en cuenta es que los usuarios, tal como se crearon, se deben ingresar. Es decir, los correos, si usted les colocó o los enviaron con una mayúscula y las demás son minúsculas, así tal cual se debe colocar el usuario. Entonces, yo creo que la mayoría de respuestas creo que van a ser muy rápidas, porque yo voy a consultar, este es el usuario, así se creó, así se recupera la contraseña, y podamos ingresar fácilmente. Yo voy a modelar en este momento cómo recuperar la contraseña. Para los que no han podido entrar, pues ingresen con el correo que proporcionaron el SIGSES. Ese es otro tema también importante que les quería tocar acá. Esa información se tomó de la información del SIGSES. Entonces, la invitación de parte de la superintendencia es que por favor actualicemos en SIGSES, en nuestro envío que ya se avecina, la información de representante legal, la información de contacto de telefónico, la información de los correos electrónicos. Nos encontramos con correos, con dominios que ya dejaron de existir aproximadamente hace unos 15 años, 10 años. Entonces, efectivamente, cuando yo veía esos correos los estaba creando, yo decía, bueno, no sé si estoy muy loco, pero creo que esto no existe. Entonces, evidentemente, cuando ya no llega el correo, es que ese correo ya no es el de la cooperativa, que ese lo tomamos de la información que ustedes mismos nos reportan. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta.
Como le dije, eso lo solucionamos hoy como sea. O sea, que las preguntas no sean de usuario, no. Vamos a modelar inicialmente, voy a presentar aquí cómo recuperar la contraseña. ¿Listo? Cuando ustedes entren es importante, y no sé si me ayudan ahí para escribirlo, proyecciones.supersolidaria.gov.co. Voy a copiarla aquí y se la voy a poner ok, ahí la estoy enviando. Cuando entren aquí van a tener dos opciones: ingresar y olvidé mi contraseña. En este momento olvidé mi contraseña está sirviendo para también activar el usuario. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros ya creamos ese usuario, pero ustedes no lo han activado porque el correo les llegó por allá en spam, el correo definitivamente no saben si les llegó o a qué, pues prueben, aquí pueden probar en olvidé mi contraseña, digitan el posible correo. Entonces, si el correo no está creado, entonces voy a poner uno que no esté creado. Si el correo no está creado, les va a aparecer un mensaje abajo que diga: ocurrió un error al intentar enviar el correo, inténtelo nuevamente. Pero si el correo está creado, que es en el caso este, les va a aparecer un mensaje que dice: hemos enviado un correo electrónico con las indicaciones para cambiar la contraseña. Evidentemente, si ya yo reviso, me llegó un correo. ¿De dónde llega el correo? De no responder, @supersolidaria. Si yo hago el correo aquí me dice cambiar contraseña. ¿Listo? Entonces en cambiar contraseña le voy a dar cambiar contraseña y me va a pedir una nueva. Lo que le estoy ingresando aquí es números, porque como le dije, hay algunos caracteres que no sabemos cuál es, que nos están presentando problemas. Pues le hablamos y abajo va a decir su cuenta ha sido activada. Mira que ni siquiera dice si no su cuenta ha sido activada exitosamente. Yo con la contraseña que le di entro, ahí mismo me debe aparecer entro y acabo de entrar al sistema. Este es el sistema que ahora mismo tenemos en producción. Yo me voy a pasar acá al de en producción que tenemos en este momento. ¿Qué pueden ver ustedes? Les va a aparecer el código, la entidad, código, sigla y tipo. Aquí deben aparecer ustedes logueados. Aquí debe estar el nombre de su entidad. Inicialmente, ¿qué les va a aparecer? Transferencia de información, proyecciones financieras. Solamente les va a permitir descargar el archivo. Actualmente. ¿Qué tenemos? Aquí abrió el archivo ahora mismo, se llama, ya les muestro. Archivo descargar 4, así se llama este que acabo de descargar. Este archivo es el que va a explicar, o es el que va a explicar el doctor Germán Triana a continuación, y yo voy a explicarles la operatividad de qué viene. Entonces me paso acá, que es lo que ustedes van a tener pronto. Transferencia de información, proyecciones financieras, y les va a proporcionar, voy a ampliarlo un poco, les va a proporcionar esta vista. Nombre de la persona. Entonces yo creo que lo fundamental está en que diligencien el formato correctamente con las indicaciones que el doctor Germán les va a dar. Después que tengan eso diligenciado, yo creo que al cabo a fin de semana ya nosotros tenemos, hoy es jueves, a fin de semana tendríamos esto en producción. Entonces ustedes van aquí a cargar el archivo, tal cual, el archivo que acaban de descargar. No importa el nombre, ustedes van a cargar el archivo. ¿Qué nos interesa? Que no cambien la estructura del archivo, que no le inserten más cosas, que no, así tal cual, y nosotros aquí vamos a recibirlo y vamos a leerlo. Entonces, nombre de la persona que carga la información. Si por ejemplo ustedes delegaron
tienen en su organización muchas personas en el área administrativa que ayudan con este proceso, pues entonces colocaron a alguien, algún contador, designaron a un contador o a alguien a hacer este tema de proyecciones, pues aquí iría el nombre de la persona que realizó la proyección financiera, porque es el nombre de la persona que nosotros contactaríamos en caso de tener cualquier duda. Entonces, nombre de la persona que carga la información, William Barreto, cargo que ejerce en la entidad, entonces, email, observaciones, selecciono el archivo, entonces aquí me va a aparecer una ventana, no sé si les aparece, pero si no les aparece, ya a mí me apareció una ventana donde yo voy a seleccionar mi archivo. Selecciono mi archivo, que es el archivo descargar 4, y le doy enviar. Les debe aparecer, ¿qué está haciendo el sistema en este momento? Nosotros ahí garantizamos dos cosas. Como yo les dije que nos estábamos preparando para otras cosas, para el nuevo capturador, para etcétera, ahí va a pasar dos cosas. Acabamos de leer una hoja oculta del archivo y se almacenó en una tabla, que es la información que van a utilizar sus supervisores para hacer sus análisis. Y guardamos ese archivo, se alojó en una carpeta. Entonces, hacemos dos acciones. Para ustedes fue invisible, pero ya ahí les mando un mensajito y listo. Este módulo tiene un módulo de auditoría. O sea, nosotros vamos a saber o tenemos ya claro quién descargó el archivo y posteriormente quién adjuntó el archivo. Entonces va a ser muy fácil hacerle seguimiento. ¿Qué más les tenía que decir sobre el tema? Bueno, este va a ser el inicio, otra vez les recalco, ojalá todos entren, porque en este mismo ambiente, como lo están viendo, les va a aparecer el ambiente de balance social. La circular no ha salido, pero va a salir pronto y estamos preparados para que trabajemos en este ambiente. Yo no tendría más, se cierra sesión normalmente y les aparece otra vez. Les recuerdo, la dirección es proyecciones.supersolidaria.gov.co y ahí les aparece. Ese es el dominio. Las preguntas serían al final o las hacemos de una vez. Disculpe, doctora Ingrid. No, señor, las preguntas son al final, una vez haya terminado la intervención del señor Germán Triana. Ok. Listo. Siendo así, gracias, ingeniero Barreto. Iniciamos entonces con la presentación de Germán Enrique Triana Rivas, que nos va a hablar o nos va a socializar sobre el diligenciamiento del formato de presentación de proyecciones financieras. Germán Enrique Triana es contador público, especialista en gerencia financiera, con énfasis en gestión de riesgo financiero, amplia experiencia en el sector real y financiero, específicamente en el sector solidario, con énfasis en el diseño de modelos de valoración de negocios, evaluación financiera de proyectos de inversión y modelaje y estrategia financiera. Tiene conocimientos específicos en Balance, Scorecard y administración de proyectos. Actualmente se desempeña como profesional especializado de la delegatura con actividad financiera del cooperativismo. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y le cedo la palabra a Germán Triana. Gracias, doctora Ingrid. Muy buenos días, compañeros de trabajo. Pues tengan ustedes una bienvenida. Pues particularmente el tema que vamos a tratar es acerca del diligenciamiento del formato de las proyecciones financieras. Y quería hacer prácticamente dos precisiones en particular. Una, pues, orientada particularmente hacia uno de los objetivos estratégicos de la superintendencia, que de hecho el doctor Ricardo lo ha estado enunciando en los encuentros solidarios desde el año anterior, y ha estado relacionado el tema con
el análisis prospectivo, el análisis y la supervisión basada en riesgos, pero también con un análisis prospectivo. Lo que quiere decir que en realidad pues todos nosotros como entidades del sector solidario tenemos que entrar en una cultura ya de modelaje financiero, de planeación financiera. Realmente pues no es una cultura que esté plenamente desarrollada en el sector. Hay algunas entidades que lo manejan muy bien, tienen un desarrollo, una gestión empresarial muy bien estructurada y desarrollada, pero sin embargo hay algunas otras entidades que no están desarrolladas en la misma proporción. Entonces, uno de los objetivos que se busca justamente es pues crear esa cultura, ¿no? Crear la cultura de la planeación. Hasta el momento, pues hemos estado haciendo, sí, el análisis y el seguimiento, digamos, de los eventos que han pasado, pero ahora tenemos que evaluar un poco también nuestra perspectiva de futuro. Y más ahora, con los recientes eventos por los cuales hemos estado atravesando durante este tiempo, ¿no? Que realmente nos cogió de sorpresas y realmente muchos de nosotros no estábamos, ninguno estaba preparado para esto y realmente pues los planes estratégicos que se tenían se desbarataron por completo. Pero entonces hay que hacer a partir de ahora, digamos, ejercicios mucho más juiciosos, mucho más aterrizados para poder prevenir eventuales o posibles riesgos y eso es lo que nos permite hacer en los ejercicios de planeación. Bueno, en mi vida profesional, pues particularmente yo utilizo dos frases, ¿no? No planear es improvisar. O otra frase es, si no hay planeación, la pagarás en la ejecución. Entonces nosotros tenemos que tener claramente identificado qué medianamente son las decisiones que voy a tomar en el corto, mediano y largo plazo. Una de las experiencias que al interior de la superintendencia que tuvimos fue con una de las solicitudes que se hizo a ustedes con las proyecciones principalmente de flujo de caja. Esas proyecciones de flujo de caja se dio con el objetivo precisamente de conocer cómo se perciben las entidades frente a sus necesidades de recursos frente a la pandemia. Y realmente, pues sí, se logró identificar que pese a que, como lo decía, haya entidades que tienen muy buenos desarrollos, muy buenos ejercicios, hay otras que no. El ejercicio que nosotros hicimos y que decidimos compartir con ustedes de alguna manera, bueno, tratamos de no complejizarlo tanto porque hay entidades que manejan muy bien los análisis prospectivos y hay otras que no. Entonces tratamos de manejar una especie de equilibrio en el ejercicio, pues para efectos, al menos nosotros como superintendencia y ustedes como para que también empiecen a desarrollar una cultura de planeación, entonces empezamos a trabajar allí en ese aspecto. Y por eso desarrollamos este modelo. Este modelo, pues digamos, es una primera fase, un primer pinito de lo que vamos a empezar a trabajar de aquí en adelante, porque pues ya no solamente vamos a hacer análisis histórico, sino que ahora vamos a hacer también análisis prospectivo y seguir complementando esos análisis. Dentro del análisis financiero, uno de los elementos es el análisis horizontal y el análisis horizontal tiene mucho que ver con el análisis de la variación, pero ahora va a tener que ver también el análisis de cumplimiento, particularmente. Entonces, es en lo que queremos incursionar. Una precisión que quería hacer al respecto, pues digamos, este ejercicio es muy similar a cuando se publican, por ejemplo, circulares y se colocan para comentarios, porque justamente lo que buscamos a partir de estos ejercicios es hacer un trabajo en equipo con ustedes, identificar, digamos, deficiencias, debilidades y poderlas mejorar, pero con el objetivo de que tanto las entidades como la superintendencia tengamos la misma estructura y hablemos el mismo idioma. Entonces, y justamente, pues a mí particularmente me ha parecido
pertinente, digamos, haber compartido este modelo, habérselo compartido previo a esta reunión, porque por lo menos tuvieron la oportunidad, la mayoría de ustedes, de manejarlo, de conocerlo, de ver la funcionalidad. Y bueno, y particularmente, pues hay algunas cosas que ya, digamos, en algunos comentarios que hemos recibido de parte de ustedes, pues se pueden mejorar. Entonces, es el objetivo y obviamente, pues, pero lo principal detrás de todo esto es que podamos desarrollar esa cultura de planeación, porque lo que buscamos es también y queremos conocer es cómo se perciben ustedes como entidades en la vigencia futura. La otra precisión que quería también hacer está relacionada con el formato, sí, pero digamos, este es un formato de reporte, no es un modelo de proyección financiera, porque el modelo como tal de proyección financiera es el que ustedes construyen internamente, porque ese modelo pues ya contiene, digamos, ya toda la estructura del modelo de negocio de la entidad, del nivel de detalle de cuentas. Nosotros no quisimos acá expandir todo el catálogo de cuentas en este modelo, porque si no se iba a volver un ejercicio más complejo. Entonces solamente tratamos de colocar cuentas mayores en particular, pero que nos permitieran tener una vista general de las cuentas principales de las entidades para conocer de primera mano, pues digamos, cómo se visualizan ustedes en esa vigencia futura. Entonces, no es un modelo de proyección, sino es un formato de reporte. Entonces, y que poco a poco, pues, como les digo, esta es una primera fase, es una primera etapa. Y bueno, y poco a poco, pues, vamos a seguir encaminándonos a mejorar los procesos. Como lo comentaba anteriormente el ingeniero, pues seguimos en un proceso de transformación y en esta pandemia quedó evidentemente claro que el tema tecnológico cumple un rol, una función especial y hacia allá nos estamos transformando. Pero de igual forma, pues necesitamos seguir evolucionando en todos nuestros ejercicios de análisis y más, pues que todo nuestro ejercicio está basado en análisis y basados en riesgos particularmente. Les voy a compartir ya la pantalla donde ya vamos a poder visualizar acá el formato. Y en particular, pues para ya analizar un poquito este modelo y pues tener mayor comprensión sobre pues aquí lo que estamos proponiendo es que nos compartan, digamos, esa visión, digamos, de lo que puede ser un escenario moderado y un escenario pesimista. Lo primero es el primer modelo, o sea, la primera versión que uno crea de unas proyecciones financieras, pues digamos, esa primera versión va a ser debe en lo posible tratar de ser un ejercicio lo más aterrizado posible a la realidad. Ese es el primer escenario que uno construye. En ese escenario, pues evidentemente vamos a visualizar, a identificar unos resultados que pueden ser muy positivos, medianamente positivos o pesimistas realmente. Pero entonces, frente a ese primer escenario que uno construye generalmente, uno tiende a ser muy optimista en esas expectativas de crecimiento que uno tiene a futuro. Y ese es lo que nosotros llamaríamos como el escenario moderado. Y digamos que en principio ustedes logran estabilizar ese primer escenario. Pero el siguiente análisis es, a partir de ese ejercicio, es identificar qué eventos podrían llegar a suceder, que me impacten o que haga que ese escenario no se cumpla. Entonces, esa sería la versión del escenario pesimista. Ejemplo, si yo en el escenario moderado estoy estimando un crecimiento de la cartera del 10% o del 20%, un crecimiento de los depósitos en igual proporción, porque adicionalmente voy a tener un crecimiento de asociados del 20-30%, que es la expectativa.
ese podría ser el escenario moderado, pero ¿qué eventos haría que no se dieran esos escenarios? Entonces, no, en realidad lo que no voy a tener es ese volumen. Sí van a llegar nuevos asociados, pero lo que voy a tener a la vez es un retiro masivo de asociados, porque muy probablemente pues los asociados tienen sus aportes, tienen sus ahorros, y si se encuentran atravesando dificultades económicas y no hay quien les preste dinero, entonces probablemente tendrán que retirar los recursos. Entonces, entonces esa tasa de crecimiento que había en los depósitos o en el capital social ya no va a tener esa misma tasa de crecimiento, sino que va a tener probablemente una menor tasa de crecimiento. Entonces, si yo pensaba crecer al 20 y podría llegar a suceder un evento como ese, entonces la tasa ya disminuiría del 30 o del 20 a un 10 o un 5%. Entonces, es poder identificar esos dos escenarios. En el escenario optimista, que es el escenario ideal, el que deseamos que se cumpla y en el que nos vamos a esforzar para que se den esos objetivos estratégicos. Y el escenario pesimista es también con el ánimo de poder identificar eventuales riesgos y que los podamos mitigar a través de el diseño, la implementación de estrategias que me permitan mitigar esos impactos en el riesgo. Entonces, es la parte, la diferenciación, lo que tiene que ver en particular con el escenario moderado, con el escenario pesimista. Con relación en particular a este modelo, pues tenemos aquí en principio unos supuestos y unas variables macroeconómicas. Lo ideal para nosotros en estos momentos es que todas las entidades procuremos trabajar bajo una misma métrica, bajo un mismo parámetro. Estos supuestos macroeconómicos son de orden nacional. Entendemos que hay entidades que están ubicadas en una región específica y al parecer allí funcionan estos indicadores de una forma completamente diferente, por lo que a nosotros nos genera una distorsión en el análisis de información y hay momentos en que percibimos que no hay consistencia en las proyecciones porque a veces los escenarios tanto moderado como pesimista terminan siendo excesivamente optimistas. Entonces, por esa razón, hemos diseñado esta estructura para que por lo menos trabajemos bajo una misma métrica y estos son los promedios de orden nacional. Con relación a los supuestos de los supuestos propios de la entidad, como es el comportamiento de la base social. Aquí lo que nosotros necesitamos conocer en esta hoja que se llama supuestos A, y se llama supuestos A porque es el término A refiere a ser anualizados. Entonces, ¿cuál es la expectativa de crecimiento anual que se espera tener en cada uno de estos escenarios y para cada uno de esos años? Entonces, con relación a las cifras base del año 2020, pues lo que necesitamos conocer aquí sí en particular es la expectativa de cómo va a cerrar el año 2020, y obviamente el año 2020 está compuesto en estos momentos ya por 9 meses reales y 3 meses proyectados. Entonces, pero acá en esta hoja lo que vamos a tener acá, en resumen, es la proyección al cierre de diciembre del año 2020, donde van a colocar pues el número de asociados, cuál va a ser la tasa de crecimiento de esos asociados, el número de asociados nuevos y retirados como para mantener ese balance o ese flujo de entradas y salidas del número de asociados. Y el valor aporte promedio para cada uno de ellos. Para nosotros es importante conocer esta información porque también nos permite llevarnos una idea hacia dónde debemos también orientar nuestros análisis prospectivos y obviamente pues mantenernos en comunicación con ustedes para evidentemente seguir puliendo los ejercicios, pero cada vez que hablemos de una proyección financiera, pues hablemos en los mismos términos y bajo una misma estructura. En particular es el ideal de este ejercicio.
Las tasas de interés que queremos conocer, obviamente la tasa promedio de colocación, la tasa promedio de captación, la tasa promedio de las obligaciones financieras en forma anualizada, la cartera de créditos, número de créditos. Si nosotros al interior, de hecho nosotros al interior de la superintendencia ya hemos venido realizando algunos ejercicios de proyección y queremos de alguna forma compararlos con los ejercicios que ustedes van a empezar a desarrollar con este formato. Conocer el monto promedio por cada línea de crédito, los plazos promedios. Estas variables le permiten a uno ayudarse también a construir un modelo de proyección financiera. Entonces, digamos que con esta información pretendíamos eso, como suministrar también esos insumos para que ustedes pudieran desarrollar internamente esos modelos y que después nos aterrizaran un poco los resultados de esos modelos en este formato. Lo mismo que la calificación de la cartera, el comportamiento de los depósitos, cómo es la concentración de esos depósitos por número de asociados con ahorros y valor promedio, por cada uno de ellos, así como está descrito en esta parte. Estos son los supuestos, pero estos supuestos son los supuestos expresados en forma anualizada. En la parte mensualizada, pues también deseamos conocer cómo, por ejemplo, este año hemos tenido la oportunidad de trabajar con algunas de las entidades que de pronto pueden estar aquí también representadas. Como ustedes saben, digamos, la Delegatura Financiera ha venido desarrollando una serie de reuniones con las entidades cooperativas y a quienes se les ha hecho la solicitud de unos modelos de proyección financiera. Entonces, pues sí, hemos encontrado bastantes diferencias y por eso hemos querido compartir con ustedes esta estructura para que tratemos de manejarla de la misma manera. Pero acá en particular con estos supuestos M es aterrizar estos supuestos que están anualizados, pero ahora lo vamos a analizar en forma mensualizada. Para poder determinar cómo es el comportamiento, por ejemplo, de los asociados en enero, febrero, en particular lo que tiene que ver con este año, el año 2020. En el año 2020, para nosotros es importante conocer esta información, cómo se han comportado los asociados en particular frente a esta pandemia. Ahí, frente al análisis de riesgos, nosotros hemos logrado o estamos haciendo unos análisis en los que estamos identificando que la probabilidad de que se materialicen riesgos en estos momentos, afortunadamente ustedes han sido entidades muy prudentes y han logrado manejar la situación, pero existe todavía una probabilidad bastante alta de que se materialicen esos riesgos entre este año y el próximo año. Y de hecho, cuando uno lee las noticias, incluso las publicaciones de la Superintendencia Financiera, aún manifiestan que todavía esto continúa y puede generar no solamente el impacto en el presente año, sino en el siguiente. Entonces, por eso nosotros tenemos la expectativa de conocer esa versión de cómo se visualizan ustedes al cierre de este año y cómo se visualizan también en el año 2021, tanto en un escenario moderado como en un escenario pesimista. Pero en estos supuestos la expresión M es mensual y lo que deseamos ver acá son esos supuestos de operación, pero ya expresados en términos mensuales particularmente. Si hay otros componentes, otras variables que ustedes deseen incorporar, lo pueden hacer aquí en estas celdas inferiores o en estos campos en la parte inferior de la hoja, pueden incorporar otras variables que nosotros no hayamos considerado en primera instancia. Eso desde ese punto de vista. Lo siguiente tiene que ver ya particularmente con la parte ya numérica, ¿no? Ya la expresión de los estados financieros proyectados. En particular, pues digamos, acá ustedes pueden digitar el código de la entidad y pues aquí ya les va a aparecer el nombre de la entidad,
el nombre de la sigla, el nombre de la entidad, el departamento y al segmento al que pertenece. Y decimos segmento porque nosotros tenemos una clasificación de las entidades por tamaño de activos. Entonces, en particular eso, ahí pueden digitar esa información. Con relación, digamos, a esta hoja EFA, que se llama Estados Financieros Anualizados, esta es una hoja que realmente, pues ustedes la van a encontrar protegida, porque realmente lo que va a hacer esta hoja es que se va a alimentar de la información que ustedes depositen en las hojas de estados financieros moderado y estados financieros pesimista. En esos escenarios, en las hojas donde se debe clasificar la información de los estados financieros es particularmente en esas dos hojas. Y en esta hoja ya está formulada para efectos, de que la información que se deposite en esas dos hojas siguientes me la resuma acá en forma anualizada. Para efectos de hablar un poco de la estructura del balance, pues digamos acá, por ejemplo, esta cifra base del año 2020 o hace referencia al cierre del año 2020. Aquí particularmente las cifras que me va a traer esta hoja o las que yo voy a visualizar son las cifras del cierre de año de cada uno de los años en cada uno de los escenarios. Entonces, para el escenario moderado, la información del año 2021 va a ser la información de diciembre. En el balance, ustedes, como bien lo saben, uno lo que observa en el balance siempre va a ser los saldos a corte de febrero, a corte de junio, a corte de diciembre, pero esa es la foto de la entidad a ese corte y entonces esta es la información que nosotros vamos a visualizar particularmente en esta hoja. El cierre del año 2020, el cierre del año 2021 para este escenario y es la información que se encuentra proyectada a diciembre particularmente. Entonces, digamos que es la información que arrastra en particular con relación a la expresión de las cifras en este modelo. Con relación al estado de resultados, este en particular, digamos, no se comporta evidentemente diferente al balance. Aquí yo ya tengo que acumular las cifras, cómo se me comportan los ingresos de enero a diciembre. Por colocar acá un ejemplo, voy a venir acá un momento al renglón de los ingresos. Ingresos por cartera de créditos. Supongamos que mensualmente yo estoy generando unos ingresos de 500 millones de pesos hasta diciembre. Ese es el promedio de ingresos. Lo que yo voy a ver acá es para ese año 2020, para ese año 2020 es la sumatoria de esos 12 meses. Efectivamente, para ese año 2020, para el año 2021, 22 y 23 en este escenario, va a ser la sumatoria de los 12 meses en particular. Ustedes ya han tenido la oportunidad a través de su supervisor de expresarnos algunas inquietudes y voy a tratar de dar respuesta a algunas de ellas y ya les comento, pero digamos por ahora esta es la mecánica con la cual estaríamos incorporando la información a este modelo. Entonces, es en particular sobre esta hoja de estados financieros anualizados, pues es donde se va a resumir tanto la información de balance, estado de resultados, flujo de efectivo. De alguna forma, pues ustedes en la medida que puedan implementar, digamos, ese modelo de proyección financiera donde no solamente tienen el flujo de caja, que es lo que ustedes semanalmente le han estado reportando a la entidad, van a tener adicionalmente los demás estados financieros y obviamente eso les va a permitir tener una visión general y prospectiva de la entidad, de cómo se va a comportar en el futuro y hacia dónde debo enfocar mis estrategias para efectos de mitigar los riesgos. Entonces, una de las preocupaciones principales es el comportamiento del flujo de caja. En estos momentos, pues,
sabemos que se le han entregado alivios, digamos, a algunos asociados y, por ejemplo, hemos tenido ya que causar algunos intereses que no se han recaudado y más sin embargo se han provisionado, pero eso ya significa que hay un riesgo de que no se recupere porque pues, probablemente hay un cierto número de personas que tengan dificultades y no tengan cómo pagar. Entonces, eso nos va a impactar a nosotros el flujo de caja y es lo que particularmente también necesitamos conocer cómo se perciben ustedes y por ello deseamos que la información sea lo más aterrizada posible. No deseamos que nos muestren aquí unos en escenarios hiper mega optimistas, es que vamos a desarrollar la super estrategia hiper mega innovadora y vamos a crecer al 50%. Es es bueno soñar, sí, hay una frase que dice, es bueno soñar ir a las estrellas para al menos alcanzar llegar a la luna. Entonces, pero lo ideal es tratar de llegar al escenario más cercano a la realidad. Hay otra frase que a nivel profesional yo he utilizado bastante, la conocí en una experiencia laboral que decía, es mejor estar aproximadamente en lo cierto que exactamente equivocados. Entonces, eso es lo que nosotros queremos ver, un ejercicio muy razonable, muy aterrizado a la realidad. En particular, nosotros aquí pues hemos traído el cálculo de algunos indicadores, financieros, digamos, para efectos de conocer principalmente cómo se visualizan ustedes frente a esos indicadores. Y hay un concepto acá en particular que tiene que ver con la viabilidad financiera de las entidades. Realmente, muchas de las entidades del sector no hemos estado trabajando bajo este concepto. Pues como le contaba a la doctora Ingrid al comienzo, yo soy contador público, pero soy especialista en gerencia financiera y he desarrollado muy buena experiencia en este campo y especialmente en lo relacionado con la gerencia financiera basada en valor. Sé que acá en esta reunión y en esta mesa de trabajo hay compañeros que han tenido la oportunidad de estudiarlo y justamente se han visto ya enfrentados a esta situación de lo que tiene que ver con una gerencia financiera basada en valor. Y la forma de medirlo es a través del método de flujo de caja libre descontado y tiene que ver justamente con el modelo que les estoy presentando acá de viabilidad financiera. Realmente pocos de nosotros hemos trabajado en esta parte, pero es algo en lo que también necesitamos incursionar en estos momentos. En estos momentos, muy probablemente, hay muchas personas que todavía no conocen cómo funcionan estos índices que estoy señalando acá, porque resulta que el método de flujo de caja descontado es básicamente identificar la capacidad que tiene el negocio de generar flujo de caja futuro, pero ese flujo de caja futuro hay que traerlo a valor presente. Y para traerlo a valor presente hay que traerlo a una tasa y esa tasa de descuento o la tasa con la que yo traigo a valor presente esos flujos se llama costo de capital promedio ponderado. Y ese costo de capital lo que me resume es cuál es el costo de mis fuentes de financiación y el costo de mi fuente de financiación está relacionado con el pasivo con costo y el patrimonio. ¿Cuál es el pasivo con costo? Los depósitos, las obligaciones financieras y el patrimonio, pese a que no tiene un costo real, sí tiene un costo teórico. Y es ahí un aspecto donde nosotros necesitamos poco a poco ir entrando en materia porque debemos generar valor para el asociado. Entonces, y obviamente con este ejercicio y cuando se integre ya con el análisis de todo lo que tiene que ver con balance social, vamos a llegar a unas conclusiones muy importantes para el sector que no solamente nos van a permitir identificarnos en el sector, sino que vamos a evolucionar y a hacer crecer pues este modelo que es un modelo muy interesante, pero necesitamos desarrollar esa visión prospectiva
para poder desarrollarnos en el sector y crecer en el sector. Entonces, aquí particularmente una de las situaciones que quería compartir es que la forma como se evalúa ese flujo de caja, ese flujo de evaluación, pues aquí está expresado en estos términos. Arranca por un flujo de operación, acá menos unos impuestos, eso da una utilidad operacional después de impuestos, pero en principio, digamos, ustedes acá no tienen que hacer ningún cálculo. Nosotros ya lo hicimos, no tienen que hacer ningún cálculo, solo tratar de depositar la información lo más confiable que se pueda, lo más razonable y consistente. Y en particular, no se vayan a asustar en el sentido, si ustedes llegan a ver acá una celda rojo que diga inviable, no se vayan a asustar de ese punto de vista, porque resulta que aquí hay unos análisis adicionales que nosotros tenemos que hacer, porque resulta que en principio el flujo de evaluación, que así como está estructurado este modelo, solamente estaría analizando ese horizonte de 3 años hasta el año 2023, pero resulta que nosotros debemos obviamente considerar el flujo de caja a perpetuidad, porque pues nosotros no estamos visualizando que la entidad solamente va a durar 3 años, no, queremos visualizarla a perpetuidad, que son entidades que van a perdurar, que van a crecer. Pero es un ejercicio que nosotros internamente tenemos que hacer para efectos de ampliar ese horizonte. Sino que por efecto de la protección de la hoja, hay una pestaña que ustedes no la ven. Para nosotros significa solamente ponerle un chilito, y es que me permite automáticamente, mediante unas fórmulas y un desarrollo que hicimos, una macro allí, colocamos un chulito y ya nos expande un poquito, nos analiza el flujo de caja a perpetuidad. Entonces, por lo pronto, no se vayan a preocupar si les va a aparecer el valor allí en rojo. Pero para nosotros al interior nos va a permitir también empezar a llevarnos una idea hacia dónde tenemos que migrar y desarrollar estrategias para empezar a crear valor para nuestro asociado. Y si lo vamos a hacer desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de impacto social, entonces todos estos elementos van a quedar totalmente integrados, pero necesitamos ya construir las bases, y necesitamos construir los elementos para ello. Entonces, es la generalidad de este formato. Aquí hemos visto la hoja de estados financieros anualizados. En el caso ya, pues digamos, donde ustedes van a empezar a depositar la información es en estas hojas, aparte de los supuestos anualizados y los supuestos mensualizados. En las siguientes hojas donde ustedes nos van a depositar la información es en los escenarios moderado y pesimista de forma mensualizada. Entonces, aquí hay algunas inquietudes que voy a tratar de resolver. Primero, a nivel de balance, pues el balance lo que nos va a mostrar mes a mes son los saldos de cómo se comporta el balance. Entonces, sino que la información que yo estoy llevando al estado financiero anualizado es el saldo a diciembre. Acá en particular, pues ustedes nos van a colocar las cuentas. Nosotros acá, es lo que yo les decía al comienzo, no quisimos desplegar todo el catálogo de cuentas porque realmente nos íbamos a enredar, y solo quisimos traer las cuentas mayores. Las cuentas mayores, un aspecto que sí necesito corregir, y evidentemente también ha sido expresado por algunos de ustedes, es que la información no la deben colocar acá en millones de pesos. Entonces, uno de los ajustes que vamos a colocar ahí es la expresión para que la información no la representen en millones de pesos. Si ustedes la colocan en pesos, como las hojas están protegidas y como son números tan amplios, va a aparecer el signo número y no se va a ver, y no se van a poder ampliar las columnas porque las hojas están protegidas. Entonces, por esa razón, les solicitamos que nos depositen la información en millones de pesos. Entonces, uno de los ajustes que vamos a hacer al formato es esa expresión. Lo siguiente
bueno, dentro de estas cuentas de balance tuve una inquietud relacionada con la incorporación de unas cuentas de intereses que no están acá. En particular, lo que nosotros colocamos en estas cuentas eran principalmente las asociadas al indicador de cartera, pero digamos, no colocamos esas cuentas, pero yo agradezco muchísimo los comentarios que ustedes nos hacen. Pues evidentemente este ha sido un ejercicio completamente diferente, pero cumple la misma función de cuando la superintendencia publica una circular y la coloca para comentarios. Ejemplo, hace ya cerca de un mes, 2 meses, se colocó para comentarios el capítulo 3 de la circular básica contable financiera de régimen prudencial, donde se manifestó particularmente los cambios que van a haber, por ejemplo, en el análisis del margen de solvencia. Entonces, les solicitamos que por favor revisen y este tipo de circulares y hagan los comentarios, porque finalmente lo que nosotros buscamos es trabajar en equipo con ustedes y nos ayuden, y por eso se coloca también esas circulares a comentarios, porque evidentemente no las sabemos todas, y allí en el equipo de trabajo, como son ustedes, que son expertos también en estos modelos, nos pueden dar bastantes luces para mejorar, para utilizar esas buenas y mejores prácticas. Entonces, en particular, pues les doy gracias por sus comentarios, porque básicamente nos han ayudado, digamos, a visualizar de pronto algunos ajustes que tenemos que hacer en el formato. Entonces, la idea sería esa. Entonces, este formato, pues como les digo, ya recibí algunos comentarios de algunas cuentas que probablemente pues sí las tenemos que incorporar, y la idea sería esa para, pues, evidentemente cuando ustedes vayan a descargar nuevamente el formato, ya lo puedan hacer con esos ajustes. Otra situación particular está relacionada con el PIG. En el PIG, uno de los comentarios que ustedes me hacían está relacionado, en la cuenta 615000, aquí lo que necesitamos es que sí nos coloquen el valor total de esa cuenta. Esta cuenta 615035 es informativo, es netamente informativo, solamente es para conocer el costo de los créditos bancarios, y dentro de esta fórmula de utilidad de la actividad financiera no está teniendo esta en cuenta. No se está teniendo en cuenta esta cuenta, perdón la redundancia, pero digamos para nosotros es de carácter informativo. Otra solicitud que nos hicieron es revisar, sí, acá el total de costos y todo este margen bruto, porque de pronto por acá en una celda de febrero, marzo, yo no lo vi aquí en este modelo, bueno, pero por lo menos lo vi aquí en el escenario pesimista, pero evidentemente es claro que se corrige esa situación acá. Sí me está teniendo en cuenta estos intereses. Entonces, el asunto es que ya se corrigió esto. Entonces, la idea es dejarles ya depurado este ejercicio, este archivo, para que ustedes ya lo puedan, ya puedan transmitir o trasladar la información de sus modelos de proyección a este formato en particular. Y lo relacionado con la cuenta de deterioro de recuperaciones, en esta cuenta sí les quisiera pedir el favor que esta cuenta la descuenten de esta 42 de otros ingresos, porque acá no le hice la formulación para que dentro de esta utilidad me descontara de una vez esta cuenta. Estaría como 2 veces. Entonces sí les pediría el favor que me ayuden de esta cuenta 4200, descontar el valor de esta cuenta, de la 4225 en particular. Entonces, eso, y ya después diligencian su flujo de caja,
y bueno, y los demás indicadores ya están calculados en forma automática. Entonces, en particular, por ahora tengo presente esas dos inquietudes. No sé si haya algo más en particular. Eh, por lo pronto, pues ya quisiera como de pronto abrir la sesión de preguntas. No sé si haya sido claro, espero haberlo sido, pues digamos que de alguna forma, pues de todas maneras, esta es una primera fase o un primer pinito para que empecemos a desarrollar todo nuestro ejercicio de planeación financiera como un ejercicio cultural que debemos desarrollar al interior de nuestras entidades, pero uno de los objetivos que perseguimos es que hablemos el mismo idioma, conservemos la misma estructura y lo entendamos y procuremos entender de la mecánica para que podamos obviamente pues desarrollar estrategias de crecimiento, no solamente de la entidad, sino del sector como tal. Entonces, pues no, pues Ingrid, yo particularmente ya por ahora creo haber abarcado la mayoría de las cosas. Muchas gracias y abro la sesión de preguntas. A Germán Enrique Triana, ¿sí? Especialista en gerencia financiera, digamos, por su intervención. Les recuerdo que las preguntas las pueden realizar a través del icono de pregunta de la plataforma que se encuentra al lado derecho y las deben formular de manera escrita. Este evento está siendo grabado, posteriormente será enviado a sus correos electrónicos y si ustedes, por ejemplo, quieren conocer dónde está el formato de las proyecciones financieras, lo encuentran en el módulo de memorias al lado izquierdo de la plataforma. Vamos a comenzar con nuestra sesión de preguntas y respuestas. Las dos primeras preguntas que recibimos, que fueron de María del Rosario Collazos y Juan Pablo Vélez, están relacionadas con el sistema de información. Así que esas las vamos a contestar ahorita en un rato, cuando el doctor Germán nos conteste las preguntas más relacionadas con este Excel, con este formato de diligenciamiento sobre proyecciones financieras. Vamos entonces con la pregunta que hace Soraya Rodríguez Hurtado. Dice, buenos días, las cifras bases en los supuestos mensuales es diciembre 2019. Doctor Germán. Perdóname, no escuché bien. ¿Me repites la pregunta? Repito la pregunta, sí señor. Dice, las cifras bases en los supuestos mensuales es diciembre 2019. Es diciembre 2020. Ok. Es el cierre del año 2020. Como les comentaba, o sea, ya en este momento tenemos ya 9 meses reales y lo que necesitaríamos conocer un poco son los 3 meses restantes para ver cómo es la expectativa de cierre del año 2020 y es lo que nos va a permitir conocer el análisis de crecimiento para el año 2021, 22, 23. Muy bien. Una pregunta también para usted. De Claudia Patricia Fernández Cediel, dice así, ¿por qué los supuestos macroeconómicos de los dos escenarios son iguales? Ejemplo, el IPC, por ahora, digamos, nosotros tenemos, digamos, que ese análisis, de hecho, una de nuestras expectativas por ahora, vamos a seguir desarrollando esos módulos para efectos de publicar información de indicadores macroeconómicos, pero, por ejemplo, por ahora, lo que nosotros queremos concentrar la atención principalmente es en los supuestos de operación para medir particularmente las diferencias, los impactos que ustedes puedan llegar a recibir, pero desde el punto de vista operativo, esos indicadores macroeconómicos, pues digamos que en principio para los dos escenarios por ahora van a ser el mismo. Digamos que, por ejemplo, el IPC va a tener un comportamiento similar para los dos escenarios
por decirlo de alguna forma, y por eso pretendimos manejarlo de la misma forma para los dos escenarios, donde se concentraría la atención, pero principalmente en los escenarios, en las variables o en los supuestos operacionales de cada entidad. Muy bien. Pregunta Jason Javier Cediel. ¿La sumatoria del total de cartera es sobre el total de la cartera o es la sumatoria de los montos promedio? Nuevamente, a ver, que no la entendí la pregunta nuevamente. ¿La sumatoria del total de cartera es sobre el total de cartera o es la sumatoria de los montos promedio? La sumatoria total de cartera. Muy bien. Esta es una pregunta que hace Rosalba Collantes Torrado. ¿Cómo se registran las cifras? ¿En pesos? ¿Miles? Ok, sí, reitero la información pese a que no colocamos la expresión y lo vamos a colocar, pero lo ideal es que nos reporten la información en millones de pesos. Perfecto. Pregunta Marco Luis Reyes. Me queda la duda si el escenario de planeación que se construye se decide contraer algunos gastos y su tasa de crecimiento queda por debajo de la inflación o el salario mínimo, ¿sí? ¿Dónde se reporta o informan estos supuestos? Como les decía, nosotros allí no estamos detallando cuentas, solamente las cuentas mayores. Eso ya, en principio, nosotros queremos sí conocer el comportamiento general del estado de resultados. Por ahora, digamos, puede que haya algunos gastos que queden por debajo de la inflación, pero digamos que en el consolidado general de todos los gastos es lo que nosotros necesitamos ver allí. Y particularmente para efectos de conocer un poco, sí, la estructura operativa y los excedentes que pueda llegar a tener la entidad, pero como reitero, o sea, no estamos ampliando el detalle de cuentas, no, allí por eso pedimos que nos revelen las cuentas mayores, particularmente en lo relacionado con las cuentas de gastos y la mayoría de las cuentas. Pregunta Jason Javier Cediel. ¿El monto promedio de cada línea es sobre el monto colocado? Abre paréntesis, monto inicial, cierra paréntesis, o sobre el saldo de capital vigente. Monto colocado. Pregunta José Alexander Salazar Melo. Nuestra cooperativa tiene solo 6 entidades asociadas y prestamos servicios a usuarios que son asociados de estas entidades. ¿Qué va en base social? Base social, o sea, son cuántos números de asociados son las entidades que están asociadas. 6. O sea, no son personas naturales, sino son personas jurídicas. Entonces, sí, en efecto serían 6 entidades. Creo saber quiénes. Sí, sí. El número de entidades, 6 estaría bien, sí. Pregunta Eduardo Enrique Paniagua Serna. Buen día. Revisando los escenarios, observamos que existe un PUC definido para proyectar. ¿Qué sucede si la entidad tiene cuentas que no aparecen en el modelo? ¿Las podemos agregar? Una alternativa es que si logran identificar más cuentas, digamos, para efectos de no modificar tanto la estructura de este modelo, considero que podrían insertar una nueva hoja de cálculo donde nos señalen esas cuentas y de pronto ya posteriormente nosotros las podríamos incorporar. Ya tengo identificadas algunas cuentas que algunos compañeros ya nos han informado y que forman parte de la estructura de balance, pero para efectos de cuadre. Nosotros lo hicimos más para efectos, digamos, de analizar algunos indicadores, pero digamos que allí particularmente, pues insertaríamos esas cuentas mayores, pero si hay en lo posible que se pueda resumir esa información en esas cuentas mayores, pues es lo ideal.
Por eso le decía que es necesario que ustedes construyan aparte su propio modelo y cuyo resultado de ese modelo van a reportar información a este, porque este finalmente no es un modelo de proyección financiera, es un formato de reporte, pero que nos permite visualizar algunos resultados. Entonces, son dos ejercicios que habría que hacer la entidad, su modelo de proyección y el diligenciamiento del formato. Entonces, por esa razón, el nivel de cuentas detallado, por una parte, nosotros ya no estamos hablando de plan único de cuentas, estamos hablando de catálogo único de cuentas, porque el PUC ya es historia patria. Muy bien. Pregunta Miguel Ángel Joya Camacho. ¿Las tasas de captación y colocación se expresan en términos efectiva anual? Adicional para los supuestos mensuales, ¿estas tasas se expresan mes vencido o se sigue trabajando en forma efectiva anual? La expresión de las tasas en los módulos mensualizados es tasa periódica mes vencido. Y expresados en forma anualizada, pues digamos, allí la forma como nosotros lo habíamos visualizado es la tasa nominal, es decir, coger la tasa, esa misma tasa periódica mes vencido multiplicada por 12. Básicamente allí lo que nosotros tendríamos es la tasa nominal, nominal anual mes vencido. Pero me parece interesante la pregunta porque finalmente lo que refleja el costo real de la tasa es la tasa efectiva anual. Entonces, mi sugerencia es que y gracias por la apreciación, yo colocaría particularmente la tasa expresada en efectiva anual y en el módulo mensualizado la tasa periódica mes vencida. Entonces, colocaría esa nota, colocaría entre paréntesis ahí el campo, por favor, expresar la tasa efectiva anual. Gracias. Pregunta Marta Lucía Meléndez Granados. ¿Los supuestos M de todos los meses debería ser igual al supuesto A, abre paréntesis, anual, cierra paréntesis? ¿Las cifras base del supuesto M a qué mes se refiere? Sí, ya pues esa parte la había alcanzado a comentar cuando expuse sobre los escenarios. En la hoja efectiva anual, pues esa hoja está protegida y lo que resume justamente es la sumatoria. En el balance me trae el saldo a diciembre de cada año. En el PIG me trae acumulado de enero a diciembre el comportamiento del PIG. Así por el estilo. Entonces, en la hoja FA, estados financieros anualizados, pues esa hoja está protegida justamente porque ya está haciendo las operaciones de cálculo de las operaciones que ustedes están registrando en los escenarios moderado y pesimista en forma mensualizada. Entonces, allí, pues sí, es el resumen de los meses de esos dos escenarios y de esas dos hojas, el escenario moderado y el escenario pesimista. Pregunta Jenny Carolina Ramírez Mancipe. ¿Los datos ingresados en el formato se hacen con cifras completas? Es decir, si por ejemplo son 3.000 millones, ¿se ingresa cifra completa? Bueno, no, ya está repetida, pero la pregunta, pero en millones de pesos. La información, reitero, se debe expresar en millones de pesos. Esta yo creo que también ya la respondió, pero la repito. José Alexander Salazar Melo pregunta, ¿en supuesto M, cifra base a qué corresponde? ¿Es a diciembre de 2019? En supuestos M, cifra base corresponde a la cifra cifras del año 2020. Listo. Pregunta Lady Joana Duque González. ¿Qué metodología se recomienda para la proyección del cálculo del deterioro? No, la metodología es clara y está totalmente
O sea, lo que quiero decir es el cumplimiento normativo. Allí particularmente la metodología es lo que expresa realmente la norma, aplicar los porcentajes de provisión de acuerdo a su estado de riesgo de cartera. Digamos que en ese sentido habría que seguir aplicando lo que la circular, lo que la norma nos indica. Pregunta Miguel Ángel Joya Camacho. En el flujo de efectivo, los desembolsos de obligaciones financieras y la recuperación de cartera castigada, ¿por qué se contemplan como salidas? Estas partidas deben ser entradas. Bueno, no quedaron como... Espera, perdóname un momentico. Otra vez, en el flujo de efectivo los desembolsos de obligaciones financieras y la recuperación de cartera castigada, ¿por qué se contemplan como salidas? Estas partidas deben ser entradas. Desembolsos, pero allí están, yo las veo que hay entradas. Bien, perfecto. Gracias por la pregunta, sí, revisaré, pero bueno, yo aquí lo visualizo y de pronto sí quedó mal ubicado. Entonces, no hay problema, sí, tienes razón. Pregunta el mismo Miguel Ángel Joya. En el formato de flujo de efectivo, se solicita la salida de intereses de depósitos, pero estos ya están inmersos en la salida de cada producto de captación. Es difícil separarlos y se estaría duplicando el valor, sobre todo cuando hay productos donde se liquida y capitaliza el interés diariamente. Bien, allí el módulo de flujo de caja realmente, pues estos campos, pues digamos que estas celdas no están protegidas. Allí solamente colocamos una idea de parámetro, digamos, porque finalmente tratar de estabilizar una estructura de flujo de caja igual para todas las entidades, realmente no, o sea, solamente lo que pusimos allí expresamos es una idea, pero ustedes pueden ajustar este modelo de flujo de caja a la estructura que la entidad propiamente viene desarrollando. Entonces, allí en particular, y con relación a la pregunta anterior, aquí revisando justamente, pues caigo en cuentas en eso. Realmente, pues el balance sí tiene una estructura, el PIG tiene una estructura, pero realmente los movimientos de entradas y salidas, diseñar una estructura estándar para todas las entidades, pues por ahora no lo consideramos, y por ahora lo que quisimos expresar allí fue esa idea, pero ustedes la pueden ajustar libremente al modelo como ustedes lo tengan. Es básicamente eso, ¿sí? Con relación a la estructura de flujo de caja. Entonces, a nosotros nos va a permitir llevarnos la idea cómo se comporta para a partir de ahí estructurar pues diseñar una estructura un poco más estándar. Entonces, pues finalmente, como les decía, este es el primer pinito y estamos ajustándonos justamente para llegar a un estándar y a un modelo mucho más, ya más estructurado, más aterrizado y que para que todos hablemos el mismo idioma. Pregunta Elsa Oliva Arboleda Pulgarín. Para el nivel de activos, ¿cuál es la razón para no estar considerando los intereses de la cartera de crédito y su deterioro? No, sí, como les comentaba, esa pregunta ya me la habían hecho y en particular para efectos de cuadre de balance, sí hacen falta esas cuentas y sería solamente incorporarlas. Entonces, es lo que voy a proceder a hacer justamente, pues para dejarlo en la memoria de la presentación y puedan ustedes descargar el formato y más, sin embargo, pues William también, el ingeniero, tendrá la información pues para que también tengan otra opción de descarga de la información. Pregunta Marco Luis Reyes.
El flujo de caja libre sería flujo de caja libre para el accionista. Puede interpretarse, de hecho se puede interpretar de esa manera. Para mi forma de verlo, digamos, asociado es sinónimo de socio, porque finalmente, pues el asociado es el que hace el aporte del capital y por eso las entidades cooperativas, los dueños de la entidad cooperativa es el asociado, porque finalmente ellos son los que colocan el capital y se puede interpretar como accionista y por ello y queremos incursionar en el análisis de la gerencia financiera de valor, porque es justamente el valor económico, cómo generamos valor para el asociado. Pregunta Carolina Cubillos Quintero. En las hojas EF moderado y EF pesimista, para el caso de la cartera de créditos, no están relacionadas todas las cuentas contables, al incluir solo lo que está en plantilla, el total de la cartera de crédito y de activos no corresponde al balance, abre paréntesis, año 2020, cierra paréntesis. La inquietud es, ¿los valores contemplados en cartera de crédito y activos deben coincidir con el balance? Si es así, ¿dónde debo incluir los valores de las cuentas que no se relacionan en la plantilla? Como mencionaba anteriormente, digamos, acá estamos hablando de cuentas mayores, no quisimos desplegar el detalle de cuentas. Esto se asocia mucho a la pregunta que nos hacía otra compañera con relación a algunas cuentas de intereses que sí nos hizo falta incorporar esa cuenta para efectos de cuadre de balance. Entonces, son las cuentas que incorporaríamos, pero solamente estaríamos hablando de cuentas mayores y no el nivel de detalle. Entonces, lo ideal es que me agrupen allí la información. Entonces, en las cuentas mayores es lo ideal. Ustedes deben tener obviamente su modelo detallado, pero particularmente para este formato, allí lo que necesitamos es esas cuentas mayores. Pregunta José Alexander Salazar Melo. En entradas del flujo de caja está duplicado los conceptos recaudo capital y recaudo intereses. Y en entradas del flujo de caja está el concepto recuperación de cartera. Pero arriba está recaudo capital y recaudo intereses. ¿Hay que relacionarlo dos veces? Como ya mencioné anteriormente, respondiendo a la pregunta anterior relacionada con flujo de caja, esta estructura del modelo ustedes la pueden modificar de acuerdo a su estructura. Entonces, acá lo que, repito, para no dejar esos campos vacíos, llenamos unos campos allí para una idea, darles una idea de qué es lo que deben reflejar como entradas y salidas. Mire, hay entidades, cuando nosotros empezamos a preguntar acerca de que nos reportaran una proyección de flujo de caja, nos llevamos sorpresas. Entonces, realmente, pues acá dejamos estos campos libres, no son campos que están protegidos, pero es para que ustedes coloquen allí la información de acuerdo a cómo ustedes lo vienen manejando internamente. Y lo que quisimos expresar allí es al menos tener una idea de que el flujo de caja es el movimiento del dinero, entradas y salidas. Pregunta o hace un comentario José Alexander Salazar Melo. En su puesto A, en cartera de crédito, piden número de créditos y valor cartera, consumo y comercial promedio. Pero al final está sumando estos promedios como si fuera el total de cartera. Él comenta que cree que está mal. No. Ya, se me asocia a otra pregunta que no, entonces la entendí mal la pregunta. Espérame otra vez. En la hoja de supuestos A, ¿verdad? ¿Me repites la pregunta? En cartera de crédito piden número de créditos y valor cartera, consumo y comercial promedio. Pero al final está sumando estos promedios como si fuera el total de la cartera. No, ya entendí, es el monto promedio de todo, o sea, es como para tener identificado
un valor promedio de colocación de las diferentes, de todas las líneas, algo así. Pero es ya un análisis informativo que nosotros queremos hacer, es un análisis diferente que nosotros queremos hacer. Pregunta Julio César Tarquino, ¿en el plazo promedio se debe colocar el plazo promedio de la colocación o de la cartera vigente? ¿A qué plazo estamos colocando los créditos? A 3 años, 4 años, básicamente, sí, sí. Pregunta Emerson Leonel Montero Vargas, ¿del flujo de caja traslada los saldos a la cuenta del balance de efectivos y equivalentes o los trasladamos manualmente? Del flujo de caja traslada los saldos a la cuenta de balance de efectivo. Sí, esa... espérate, te valido, espérame un momento. El saldo especial, específicamente en esa cifra base del año 2020, pues allí está esa cifra. Es el saldo final. Ese valor sí lo deben colocar allí manualmente y de ahí en adelante se alimenta automáticamente del saldo de ese flujo de caja. Pero el saldo con el que finaliza el año 2020, en cifras base, ese valor sí se debe colocar manualmente. Pregunta Elsa Oliva Arboleda Pulgarín. En la hoja EFA, en la parte del estado de resultado, no consideran la totalidad de los gastos de administración, por lo tanto, los excedentes son superiores. Frente al flujo de efectivo en la hoja EFA, no se está considerando el saldo inicial de la caja y para los años 2021 y 2022 no acumula entradas y salidas de caja. Por lo tanto, los resultados del flujo de caja no corresponden. Sí acumula, sí acumula el saldo final de caja. Si los observan particularmente, sí hay esa formulación allí de saldo inicial de caja y saldo final de caja. Sí existe esa partida. Y con respecto a los gastos, pues allí lo que necesitamos es evidentemente que, pues reitero nuevamente, ya habían hecho esta pregunta, es colocarlas, no el detalle de cuentas, sino el valor de la cuenta general de gastos. Ahí está claro que colóquenme por favor la cuenta de beneficios a empleados, el total de gastos generales, ¿cierto? Particularmente. Entonces, no estamos hablando aquí de detalle de cuentas, sino el volumen total de gastos, por ahora. Aquí hace un comentario Soraya Rodríguez. Dice, agilizaría más si con una función buscar, B, podemos agregar de forma rápida los estados financieros mensuales, pero como está protegida la página, no deja avanzar. ¿Qué nos pueden proponer? Las celdas que están desprotegidas sí se dejan vincular, pues la verdad no... nosotros ya hemos hecho el ejercicio de vincular esas celdas y si pues no hemos encontrado el inconveniente, sí se deja, la verdad no sabría de qué otra manera, pero no, particularmente nosotros hemos aplicado esas funciones de buscar B también a este mismo modelo y en las celdas que no están protegidas y particularmente nos ha permitido. De pronto hay algunas celdas, especialmente las celdas que están formuladas, pues obviamente van a seguir siendo protegidas. Que lo que entiendo es que poder arrastrar la fórmula y ahí de pronto puede haber algún inconveniente, pero digamos, el modelo pues deja realizar este tipo de formulación. Dice Miguel Ángel Joya, finalmente hay que volver a descargar el archivo para que tome los ajustes que se van a hacer.
Y de ser así, ¿por qué no ajustan la cuenta 420000 de una vez? Bueno, gracias, sí, señor. Listo, con gusto. Aquí pregunta Lady María López, ¿por qué no hay diferencia en los supuestos macroeconómicos para los escenarios moderado y pesimista? Sí, ya había respondido esa pregunta, pero así por ahora, digamos, en lo que queremos concentrar la atención es en los supuestos operacionales, pero digamos que, como decía anteriormente, el IPC para ambos escenarios va a seguir siendo el mismo. Por ejemplo, ese tipo de cosas, todavía no sabemos cómo se va a comportar el salario mínimo, la devaluación promedio. Por ahora lo que nosotros tenemos es, digamos, parámetros de analistas macroeconómicos y por ahora, digamos, es la forma como se percibe que se van a comportar, pero, digamos, no tenemos una claridad sobre diferentes escenarios en estos indicadores, entonces por esa razón, por ahora, los vamos a manejar y de igual forma para ambos escenarios. Seguramente, esta es una pregunta, yo creo que ya para el ingeniero William, dice así, la pregunta la hace Rubén Darío Gallego González. Buenos días, hay nombres de cuentas sin número de cuenta, ¿por qué? Otra vez. Ay, Dice, hay nombres de cuentas sin número de cuenta, ¿por qué? ¿Si es para usted, ingeniero? hay nombres de cuenta sin número de cuenta. No, sí debe ser. No, eso es para Germán. Hay nombres de cuenta sin número de cuenta. Es para Germán. Ok, listo. Doctor Germán. Sí, no, digamos que la idea es, o sea, el objetivo, digamos, es que estoy buscando aquí cuál no tiene cuenta. Las cuentas, el flujo de caja no tiene, esos conceptos no tienen cuenta. Espérate. Bueno, de pronto los ingresos de la multiactividad y los costos de la multiactividad. Pero igual, o sea, independientemente que tengan o no cuentan, en este caso, por ejemplo, pues ustedes conocen su modelo, su negocio, y si tienen ingresos de multiactividad, pues nos colocarán allí el ingreso y el costo. Pero allí es claro que se debe, pues obviamente, como digo, pues digamos, es como por tener, digamos, de una referencia de cuentas, pero por ejemplo, las entidades que tengan multiactividad, pues es claro allí que hay que colocar el ingreso y el costo de la multiactividad. Listo, vamos a hacer la última pregunta con respecto al diligenciamiento del formato de proyecciones financieras. Esta pregunta la hace Ángela Herrera Pineda y dice, buenos días, mis inquietudes son las siguientes. Primero, los supuestos mensuales de 2021 se alimentan de los supuestos anuales de 2022. Otra pregunta, la fórmula del supuesto mensual para el 2020 de la variable precios al consumidor IPC está mal elaborada. Pregunta 3. En el cálculo de los excedentes y pérdidas del ejercicio, se tienen en cuenta 2 veces el reintegro de provisión. Y 4. Los estados financieros no tienen en cuenta la cuenta 5144, perdón, la cuenta 514000 gastos financieros. Pues digamos que todo, si son gastos, deben estar allá todo en los gastos generales. Entonces, deberían agruparnos allí. Dentro de las varias preguntas, creo que ya hay unas que ya respondí. Y
Y en particular, digamos que de los supuestos mensualizados, básicamente, sí, en este momento lo que nosotros estamos haciendo es coger esos supuestos que están allí en forma anualizada y los transformamos en forma mensualizada, pues para tener al menos un parámetro eh, igual para todos. Listo. Vamos entonces con unas preguntas que van dirigidas al ingeniero William Barreto. Ya me devuelvo a las dos primeras, pero aprovechando que la tengo cerquita, es una pregunta que hace Lucía Blanco Castellanos, que dice, buen día, no me deja hacer el registro. Al asignar la clave, me dice que se generó error. Ok, entonces, buenos días otra vez. Ahí debemos verificar que el correo proporcionado sea el que nosotros asignamos para la entidad. Por eso le sugerí que, pues si tienes ese problema, me envíes un correo con el código de la entidad, el correo que quieres activar y yo te lo reviso. Esa sería la solución rápida. La solución tardía. La rápida sería que borraras caché en tu equipo y borraras el historial o caché y utilizaras Chrome, CH-ROM, el explorador, porque es el que nos está proporcionando la mejor navegabilidad. En los otros exploradores se presentan muchos errores por falta de otros complementos. El que sugerimos para ese proceso y para utilizar el sistema es Chrome. Pregunta a María del Rosario Collazos. Dice así, el inconveniente que se presenta es que dice que no es un sitio seguro porque es HTTP y no HTTPS punto. Esto impide que se pueda entrar. Ok, ahí lo mismo. Tratemos de utilizar con Chrome el acceso Chrome y solamente colocas proyecciones.supersolidaria.gov.co, enter, y te debe dar el acceso. Si presentas un tema de seguridad, ya ahí sí consultarías con soporte de tu entidad o el equipo en el explorador, hay que decirle que ese es un sitio seguro. Yo creo que ahí googleando, y no tengo claro ahorita, pero googleando ahí te dice cómo agregar ese sitio a un sitio seguro. Pero si tienes alguien de soporte que te pueda ayudar, pues eso sería. Pregunta Juan Pablo Vélez. ¿El correo debe ser el que aparece en el listado de entidades que publica la Supersolidaria en su página? Ok, entonces otra vez, el correo lo tomamos de la información que nos enviaron por medio del capturador Fixes. Puede que ahí hayan correos antiguos, viejitos, que ya no estén en uso, que los dominios ya no existan. Entonces nosotros tenemos esos correos. De todas maneras, yo generé de manera particular un correo de salida, me rebotaron como 10 correos. Eso me indica que de pronto hay correos que sí están errados. Entonces lo que les quiero informar otra vez, envíen un correo donde diga asignación de clave, proyecciones financieras, me dicen código de la entidad, el correo de representante legal o gerente, que es el que va dirigido a proyecciones financieras, y le asignamos el usuario y yo les devuelvo el link. Les valido, evidentemente, tengo que validar si ya está creado, cómo lo creé. De pronto tiene una mayúscula, tiene una minúscula, pero no te sabría decir la pregunta puntual, no te sabría decir si son los que están publicados. Nosotros tomamos lo que está en la tabla de identificación, lo que ustedes mismos nos reportaron. Imagino que sí serían los mismos que nosotros publicamos. Listo. Aquí hay dos preguntas. Una que hace Juan Sebastián Ángel. Es para nuestro experto financiero que dice, ¿cuál es la fecha para reportar el formato de proyección financiera?
Hoy, a final del mes, al final de este mes de octubre. Ujú. Finalmente, también alguien pregunta, ¿cuándo se publica el archivo ya depurado? Hoy mismo, ingeniero William, tú me puedes ayudar, ¿verdad? Porque igual lo vamos a dejar en las memorias de la charla. Sí, aquí pregunta Claribel Meneses Bernal que si hay posibilidad que tengamos el formato desbloqueado para poder formular. No, lo siento, pero en ese aspecto no, porque es que yo sé que hay personas sumamente creativas y por experiencia la información que terminamos recibiendo es totalmente diferente. Entonces, ya, por ejemplo, lo que comentó el ingeniero, hay unas estructuras que se están justamente trabajando para descargar la información y es esa. Entonces, si nosotros desprotegemos el archivo con seguridad, lo que vamos a recibir es una cosa completamente diferente. Entonces, me da pena, pero en ese aspecto se va a manejar, se va a seguir manejando protegido. Yo creo que nos alcanza para hacer unas 2 o 3 preguntas que están así como pendientes y pues para aprovechar el tiempo porque nuestra sesión va hasta las 10:30 del día. Pregunta Luis Alejandro Moreno Rojas. La tasa de desempleo en agosto de 2020 fue de 16.8% y el supuesto macroeconómico pesimista es del 13%. Vale la pena ajustarlo, dice él. 2. Si se detectó que se debe restar la recuperación del deterioro a la cuenta 4200, ¿por qué no ajustar de una vez la matriz para corregir ello? Ok, de acuerdo. Sí, sí. Pregunta Marixa Quintana Torres. En el supuesto, ¿la tasa de captación corresponde a CDAT o al promedio de todas las tasas de captación? Promedio de todas las tasas. Pregunta Yolanda Cecilia Bravo. Buenos días. ¿Cuál es la tasa libre de riesgo que se toma, al igual que la tasa de mercado y las betas utilizadas? Bueno, gracias por esa pregunta. Mira, efectivamente nosotros hemos hecho allí un análisis bastante amplio y obviamente, pues de hecho las investigaciones que estuvimos también haciendo en la superintendencia financiera, en las diferentes entidades financieras, investigando en el sector, la mayoría de estas entidades cuando hacen este tipo de análisis, la fuente de información generalmente es Bloomberg y Damodaran, donde pues allí se expresan particularmente esos betas por sectores, por diferentes sectores, y digamos que en principio el sector, solidario tendría una semejanza al sector bancario, pero es evidente que el nivel de riesgo de las entidades solidarias es mucho mayor a la del sector bancario. Por esa razón, el beta aparece con una relación del 1.5 porque es, por decirlo de alguna forma, 50% más volátil que el mercado. Entonces, por esa razón se dejó allí ese beta en particular en el 1.5. Ay, no te Se escuché. debe tener en cuenta la correlación. ¿Ya me están escuchando? No, más o menos. Pregunta Carlos Alberto Arevalo Pulido. ¿Me escucha, doctor Germán? Sí, sí.
¿Se debe tener en cuenta la correlación de las variables macroeconómicas para determinar las proyecciones o son solo un referente o insumo para desarrollar el proceso? Todo lo anterior, todo lo anterior, digámoslo de alguna manera, eh, para que, digamos, tratemos de trabajar bajo un mismo parámetro. Pregunta María Elena Rodríguez Puerto. ¿Los intereses de cartera no están incluidos en la información alimentar mensualmente? ¿Eso influye en el total de activos y en las proyecciones mismas? Ya respondí esa pregunta. Aquí pregunta Ángela Herrera Pineda. Otra inquietud. En el modelo se observa que el flujo de caja tiene la recuperación de cartera castigada como un egreso. Bueno, ya también le di respuesta a esa pregunta con respecto al comportamiento del flujo de caja. Esta es una buena pregunta, digamos, como para... pregunta Liliana Mancilla Martínez. Si se presentan inquietudes al momento del diligenciamiento de las proyecciones financieras, ¿con quién nos podemos comunicar o de qué forma podemos resolver las dudas? De acuerdo, podríamos, pues en principio digamos que en estos momentos el canal que seguimos manejando es a través de su supervisor, porque pues digamos en estos momentos, pues digamos en estos momentos somos solamente 2 personas las que estamos trabajando este modelo, y la verdad pues tendríamos casi que 180 entidades a cargo en principio, y digamos que por ahora les rogaría que nos siguieran filtrando la información a través de su supervisor. Entonces, esperamos obviamente porque lo ideal es que también su supervisor, digamos, también se proyecte a este tipo de análisis, a este tipo de ejercicios. Y pues por eso queremos trabajar ahí en equipo muy mancomunadamente, tanto entidad supervisor y bueno, y yo que soy la persona encargada, digamos, de hacer el análisis de las proyecciones financieras de las entidades, en colaboración también conjuntamente con el doctor Guillermo Rodríguez, que de hecho creo que ustedes ya lo conocen. Él ya ha hecho varias presentaciones con relación a la matriz de riesgo y ese tipo de cosas. Entonces, con él hemos estado trabajando muy detalladamente este tipo de cosas, pero por lo pronto les agradecería si el correo que vayan a enviar con la inquietud, pues se lo envían al supervisor y él me lo remite para obviamente tratar de dar la respuesta lo más pronto posible. Quería hacer una propuesta, sí. Germán y equipo, como mañana tenemos otra sesión con otras entidades, usted se comprometió para de pronto hoy proporcionar el archivo. Entonces yo te sugeriría que a ver si lo dejamos para el lunes, de manera que consolidemos mañana lo el otro equipo, el otro grupo, y el lunes ya Okay. podemos tener cargado eso para no... Era como mi propuesta, yo creo que es la más viable. Perfecto, me parece regio. Sí, no había, se me escapaba de momento que mañana tenemos otro grupo, sí, señor. Y lo otro es que tú coloques en el archivo ahí como visible que es la versión y le pongas una fecha para que ellos sepan, bueno, es la versión del día 19, 18 de octubre, como para llevar el control de las... ¿sí? Regio, perfecto, sí, Vale. señor. Aquí hay bastantes preguntas, digamos, relacionadas con el diligenciamiento de las proyecciones financieras. Este es un tema que es bastante técnico y digamos que aplica a cada cooperativa o impacta a cada cooperativa de manera pues muy particular. Lo que vamos a tratar es de que las preguntas que no hayan quedado de pronto resueltas, nosotros vamos a generar un documento, ¿cierto? Para que
el doctor Germán pues le dé como respuesta o las tenga en cuenta y poder subir ese documento, como les decía, a nuestra plataforma de memorias con la respuesta a esas preguntas que quedaron como en el tintero, ¿no? Porque pues muchas veces habían unas que ya estaban resueltas y hay otras que de pronto quedaron sin resolver. También cuando tengamos ese documento, como nosotros tenemos sus correos electrónicos, entonces también se las enviaríamos esas respuestas a sus correos electrónicos. Por lo pronto, a lo que los invito es que por favor diligencien nuestra encuesta de satisfacción. Queremos saber si se sintieron bien atendidos, si fueron claras las explicaciones que les dimos desde esta superintendencia. Pues todos los comentarios que ustedes realicen, obviamente, es para establecer acciones de mejora. Por lo pronto, pues les damos las gracias por haber asistido a esta sensibilización sobre la elaboración de las proyecciones financieras. Les recuerdo también que si ustedes diligencian la encuesta, pues pueden recibir un certificado de asistencia. Muchas gracias a nuestros conferencistas, el doctor Germán Triana, por habernos acompañado, por habernos compartido su experticia en temas financieros y obviamente a nuestro compañero, el ingeniero William Barreto, también por socializarnos cómo funcionaría o cómo opera el nuevo sistema de información. Gracias a todos ustedes. A todos los representantes, a los economistas, a los contadores, a los administradores de empresas y a todo el personal clave de las cooperativas de ahorro y crédito por haber participado en esta sensibilización y nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias. Buen día, que estén bien.